capítulo 1. Vamos a seguir con el tema que vimos en la escuela dominical. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, confesamos que nosotros le hemos ofendido, le pedimos perdón. Digan todos en voz audible: confesamos que te hemos ofendido. Confesamos que te hemos ofendido. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón. Padre, este pueblo confía que la sangre limpia todo pecado y es una limpieza eterna. Y bajo esa sangre, Señor, nos presentamos para pedir que el Espíritu Santo nos llene y que el fruto del Espíritu llene a cada uno. Digan todos: que el fruto del Espíritu me llene. Que el fruto del Espíritu me llene. Gracias, Señor, por el fruto del Espíritu. Gracias, Señor, por el fruto del Espíritu. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, leo para ustedes la primera de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. La vida fue manifestada y la hemos visto, y os testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído, lo anunciamos también a vosotros para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos para que nuestro gozo sea completo. Este es el mensaje que hemos oído de parte de Él y os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Bueno, hermano, ya hemos dicho que Juan era el más joven de los apóstoles y que Juan durante su vida estuvo en la iglesia de Jerusalén, que fue la primera iglesia, madre y maestra de toda iglesia local. No es la madre y maestra de la iglesia universal. La iglesia universal no es de Dios. ¿O mejor amén? Amén. Es enemiga de la iglesia local. Siempre la ha perseguido, acosado y hostigado. La iglesia universal no es de Dios. Lo siento, no está en la Biblia la iglesia universal. Eso va a existir hasta que Cristo reúna todas las iglesias locales. Es una profecía futura. Cualquier iglesia que ahora se diga universal no sirve a Dios, sirve al diablo. Juan vivió en la iglesia local de Jerusalén. Él era apóstol, ahí sirvió, ahí desarrolló su ministerio, ahí él enseñaba, ahí predicaba. El pastor no era Juan, era Jacobo. Juan estaba bajo la autoridad del pastor. Aunque él era apóstol, todos los 12 apóstoles estaban bajo la autoridad del pastor
porque estaban en la iglesia local. El que mandaba en Jerusalén era Jacobo, el pastor. Por eso Jacobo es el padre y maestro de todos los pastores, el que traía el pasto para la iglesia. ¿Qué hacían los apóstoles ahí en Jerusalén? Bueno, ellos tenían que escribir la Biblia y ellos probablemente le ayudaban a Jacobo en la edificación de la iglesia. La iglesia tiene que ser edificada. Juan era un Galileo. Ya usted sabe que un Galileo era una persona sin oportunidad en la vida, un hombre que no había podido ir a la escuela, que no sabía leer y escribir, pero que no era un tonto, era un hombre que hablaba 3 idiomas, y los idiomas más difíciles de la historia. Yo no sé si nosotros podríamos hablar hebreo o arameo, porque es sumamente complejo comunicarse sin vocales. Intente usted quitarle las vocales al español, a ver si entiende algo. No podría usted comunicar ideas, sería imposible para nosotros. Sin embargo, un hebreo lo hacía y los que hablaban arameo lo hacían. El cerebro Dios nos lo dio para desarrollarlo, no para el pelo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso usted debe leer, escudriñar. La fe es algo inteligente. Juan era un hombre que no tenía preparación humana, pero él había estado con Jesús. Y era un hombre lleno del Espíritu Santo. Digan todos, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Juan era un hombre que aprendió de Pablo. Pablo enseñó a la iglesia a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Pablo enseñó que no se embriaguen con vino, sino que sean llenos del Espíritu Santo. Pablo fue la columna de la iglesia que se paró mientras él vivió para detener el ataque del judaísmo a la iglesia. Los judíos que se convirtieron a Cristo, muchos se volvieron los peores enemigos de la iglesia, porque los judíos conversos a Cristo, muchos querían que la iglesia guardara la ley de Moisés, y Pablo tuvo que parar eso. El ministerio de Pablo fue parar esa penetración del judaísmo a la iglesia. Dios usó a Pablo en eso. Pablo murió en el año 68. 2 años después, la iglesia de Jerusalén fue asesinada en el año 70 con la destrucción de Jerusalén y la muerte de 1,5 millones de judíos asesinados por emperador Vespasiano, general su hijo Tito. Juan se fue en el 68 para Éfeso. Dios le dijo que se fuera para Éfeso, porque ya Jerusalén había cumplido el propósito. Ahí lo que quedó es lo que ellos hicieron y lo que ellos enseñaron. Y usted tiene que entender que Dios después de Juan no volvió a hablarle a la iglesia. Igual que Dios después de Malaquías no volvió a hablarle a Israel. Dios hizo 400 años de silencio con Israel y luego empezó a hablar por el profeta Juan Bautista, un ministerio que duró solo 6 meses y luego fue decapitado y después habló por medio de su hijo y luego habló por los apóstoles. Usted ahora tiene que entender que usted lo que tiene es la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero usted debe comprender algo. Dios ha dicho claramente, dice, yo voy a hablar con los seres humanos, con algunos voy a hablar cara a cara. Y por eso Dios no acepta que le toquen a aquellos con quien Él habla cara a cara. Por ejemplo, Moisés. Moisés era alguien que hablaba cara a cara con Dios. Y el día que María y Aarón
se enojaron porque Moisés cometió un error grave. Ellos lo criticaron y Dios se enojó con María y con Aarón y los enfermó de lepra. A Aarón no se le pegó porque el vestido de sumo sacerdote lo protegió, pero a María sí quedó leprosa. Tuvo que Moisés orar por ella para que Dios la sanara, porque Moisés era un hombre que hablaba con Dios cara a cara. Juan habló con Dios cara a cara. Él habló 3 años y medio con Dios cara a cara. Él dormía con Dios, vivía con Dios, escuchaba a Dios, le podía preguntar a Dios. Porque Jesucristo es Dios, ¿cuánto lo creen? Amén. Juan tuvo esa experiencia, una experiencia única, que solamente tuvieron 500 personas y algunos más, de ver a Jesús desde que empezó el ministerio y ser testigos de la resurrección de Jesucristo de la muerte. Porque Jesucristo venció la muerte. Amén. Y venció el pecado. Amén. Y venció al demonio. Amén. Jesucristo es el guerrero perfecto que ha vencido todas las batallas. Pero usted debe comprender que Juan es un Galileo, un hombre lleno de limitaciones. Además de eso, Juan tiene 95 años cuando escribe este documento. Una persona vieja está limitada por el deterioro de su cuerpo. Sus órganos ya están cansados. Su cuerpo ya está lleno del flagelo de enfermedades de su pasado y débil. Y Jesucristo elige hablar por medio de un hombre sumamente débil, un viejo de 95 años, y enfrentar ese viejo débil y cacleco a los filósofos de Grecia, a los grandes pensadores humanos, a un Galileo que no tuvo educación, pero este hombre tiene algo que es importante, es un hombre que tiene el fruto del Espíritu. Amén. Alguien busque Gálatas 5:22 y lo lee para todos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Quién enseñó eso? Pablo. El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Eso sirve para la relación con Dios. Paciencia, bondad y benignidad. Eso sirve para la relación con el prójimo. Fe, mansedumbre y dominio propio. Eso sirve para mí mismo. Pero el fruto del Espíritu es algo que se disipa apenas usted peca. Apenas usted peca, el fruto del Espíritu se disipa. Usted recupera el fruto del Espíritu confesando el pecado y volviendo a pedir ser lleno del fruto del Espíritu. Por lo tanto, cada vez que usted peca, disipa el fruto del Espíritu. Apaga el Espíritu y lo contrista. Y hasta que usted no confiese el pecado, el Espíritu no vuelve a tener comunión con usted. No se va, porque Jesús prometió que el Espíritu no se va de la iglesia. El Espíritu se queda en el cuerpo suyo apagado. Pero a usted no le conviene vivir con el Espíritu Santo apagado. Le conviene vivir con el Espíritu Santo activo en usted. Mejor amén. Amén. Juan era un hombre que sabía esto, lo había aprendido de Pablo.
Pablo es, sin lugar a dudas, el teólogo más grande de toda la historia humana. Una mente brillante. Este hombre, si no era un iletrado, era un hombre preparado. Y Dios lo usó en su tiempo. Pero ya Pablo está muerto. Y ahora la iglesia enfrenta problemas nuevos que no existieron en tiempo de Pablo. Ya en la escuela dominical vimos que se metieron ideas contra la divinidad de Cristo. Y Juan escribe el Evangelio de San Juan para demostrar que Jesucristo es Dios. Juan cuenta 7 milagros que no pueden ser hechos por un hombre. Tienen que ser hechos por un Dios hombre. O por un hombre Dios, como usted quiera. En griego se puede hablar al revés y al derecho. Dios hombre, hombre Dios, da lo mismo. Jesucristo hizo obras que solo un hombre Dios o un Dios hombre puede hacer, como volver agua en vino. Eso es imposible de hacer, a menos que lo hagan con engaño. Como resucitar un muerto con 4 días de muerto. ¿Cuántos dan gloria a Cristo? Amén. Él lo hizo con Lázaro. Lázaro estaba oloroso, fétido. Y Jesús le dijo: Lázaro, sal fuera. Y así como Jesús dijo, así se hizo. Lázaro salió vivo, sin oler, se le quitó el olor. Y era el mismo Lázaro. Muchos vieron eso. Y así Juan, en el Evangelio de Juan, habla de varios milagros, 7 milagros, que demuestran que Jesús es Dios. Y también en todo el Evangelio usted va a encontrar que Jesús es Dios. Pero después de que la gente aceptó que Jesús es Dios, estos predicadores venidos de la filosofía griega dijeron que Jesús no es humano, que Jesús en realidad era un fantasma, que parecía humano pero no era humano, o que Jesús le entró el Cristo en el bautismo y cuando estaba en la cruz muriendo se le salió el Cristo y el que murió ahí fue Jesús, chuta. Juan destruyó las ideas de los gnósticos. Jesucristo usó un viejo cacleco para humillar a los sabios griegos. Los sabios griegos, con toda su sabiduría y su capacidad de oratoria y con todos sus intentos y sus logros, fueron detenidos ahí. Porque apareció un hombre que dijo, Sócrates dijo que no sabía nada, pero yo sé que yo toqué a Jesucristo y yo lo escuché y yo lo vi resucitado. Cuando Juan dice yo sé, él habla en sentido absoluto. Yo sé absolutamente que Jesús resucitó. Yo lo vi, yo lo escuché, yo lo palpé. Y ya les dije que la palabra es teomai, que significa que se hace algo, una observación muy seria para diagnosticar algo por los sentidos. Pero Juan estaba lleno de problemas. Los problemas de la iglesia eran los problemas de Juan. Y la iglesia tenía el problema de que se le metió la ética del gnosticismo adentro. La ética del gnosticismo básicamente son 2 ideas. Uno, el ascetismo. Digan todos, ascetismo. Ascetismo. ¿Qué significa esto? Significa que, recuerden que los gnósticos o los griegos, ellos aseguraban que el espíritu es bueno y la materia es mala. ¿Será cierto eso? Si eso es cierto, Jesucristo no puede ser Dios. Por eso es que ellos atacaban la humanidad, porque el cuerpo es materia. Entonces el cuerpo humano es malo. Y Jesucristo no podía ser Dios en un cuerpo malo. O sea, ¿cómo puede estar Dios santo en un cuerpo malo? Eso es absurdo. Entonces, lo absurdo era lo que ellos creían, que la materia es mala y el espíritu es bueno. Eso es una premisa falsa.
Juan tiene que pararse con eso porque el problema es que la gente lo cree. Ahora yo quiero explicarles algo para que usted entienda. El pensamiento de los griegos fue tan influyente que todo el mundo lo aceptó. Y los griegos no solamente pensaban eso, sino que enseñaron algunas cosas que hoy día son muy buenas. Por ejemplo, Hipócrates es el padre de la psiquiatría y padre de toda la medicina y fue contemporáneo de Sócrates. Nomás fue discípulo de Sócrates. Sócrates enseñó algo que Juan usaba. O sea que Juan no era que rechazaba a los filósofos griegos solo por rechazarlos. Juan era una persona muy respetuosa y si algo había bueno, él lo cogía. Y él cogió algo que Sócrates enseñó. Sócrates enseñó que para poder pensar bien, uno tiene que usar una técnica. La técnica es esta. Si usted tiene una idea, eso es una tesis. Pero usted debe proponérsela a la gente, por si la gente no está de acuerdo, que le proponga una antitesis. Y la tesis, frente a la antitesis, va a producir una síntesis. Y luego la síntesis se vuelve una tesis, ¿verdad? La síntesis viene a ser una tesis, pero alguien no está de acuerdo y se opone, viene a ser una antitesis. Y de esas dos oposiciones sale una síntesis. Y así infinitamente hasta que el pensamiento va llegando a la verdad. Esa es la técnica, Juan la usaba. Juan también usaba una técnica de Sócrates, que es oponer dos ideas. Para que la gente entienda, hay que ponerle una idea aquí y una idea contraria aquí, porque entiende más fácilmente. Por ejemplo, Juan decía, luz, tinieblas, verdad, mentira, vida, muerte, hijos de Dios, hijos del diablo, tesis, antitesis. Juan usaba esa técnica. Ahora, ¿por qué Juan la usaba? ¿Porque tenía que aprender de Sócrates? No. Juan la usaba porque el auditorio de Juan era griego y entendía de esa manera. Porque la pedagogía de la época era así y era la única forma de que le entendieran a Juan. Porque Juan no era griego, era judío. Y venía de un pensamiento semita, pero él tenía que hablarle a griegos. Y Pablo había enseñado que con los griegos había que hacerse griego. Entonces Juan usaba también otra técnica. La técnica consiste en que para que usted aprenda hay que repetirle por la segunda vez. Pero para que aprenda bien hay que repetirle por la tercera vez. Porque por lo general usted no pone atención. Entonces Juan usa la técnica de Sócrates. Repita lo mismo. Vuelva a redundar y vuelva a redundar hasta que lo capten bien. Esas son técnicas socráticas que todavía se siguen usando. Métodos para poder pensar bien y para poder comunicar ideas bien. Juan usaba eso. Y Juan empezó a usar lenguaje griego como la palabra. La palabra para los griegos era algo que ellos entendían porque ellos creían que la palabra era una creación de Dios. Juan les dice, no, el verbo era Dios. ¿Se acuerdan? Juan 1:1. El verbo era Dios o Dios era el verbo, que es lo mismo. O sea, no es que la palabra fue creada, es que la palabra es el creador. Amén. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el creador? Amén. Bueno, entonces ya usted comprende que Juan es un viejito humanamente ya decaído, originario de Galilea, pero es un hombre que tiene el Espíritu Santo. Además de eso, se enfrenta con los más inteligentes de la historia humana y los humilla con los 5 sentidos. Pero ahora Juan le vienen dos ideas que tiene que sacar de la iglesia. Una es el ascetismo. El ascetismo significa que con negaciones rigurosas
y limitaciones forzadas al cuerpo, usted tiene que dejar de pecar. O sea que algunos cristianos creían que los cristianos no pecan. Esa idea cogió fuerza y Juan tenía que enfrentarla y solucionarla, porque si esa idea se queda, la iglesia se muere, desaparece. El problema es que estos predicadores griegos que creían en el ascetismo, ellos llegaban y enseñaban la espalda, porque ellos se flagelaban solos como un látigo. ¡Ah! ¡Tentación fuera! ¡Tentación fuera! Entonces ellos llegaban y le decían a la iglesia: vean la espalda, yo mismo me sueno, para sacar la tentación de la carne, porque la carne es mala y el espíritu es bueno. Entonces ellos separaban el espíritu de la carne y había que purificar la carne a puro leñazo, de manera que apenas a usted le venía un pensamiento a la mente, usted se agarraba a costo. ¡Pum, pum, pum! Así es el ascetismo, ¿verdad? Pero el ascetismo cogió fuerza. Hermanos, yo mismo fui engañado por el ascetismo. Yo cuando estaba recién convertido, yo pensaba que el pastor no pecaba. Yo pensaba que los misioneros no pecaban. Pero yo no soy tonto. Yo un día fui y le dije al pastor: pastor, dígame la verdad, ¿usted peca o no peca? El pastor se quedó así y me dice: no, yo no peco. Entonces yo me quedé feo, digo yo: qué tirada, yo tan pecador que soy. Después fui de un misionero gringo que a mí me impresionaba por los mensajes que daba. Era un hombre viejo, lleno de ministerio. Yo le dije: hermano, mire, disculpe mi torpeza, yo quiero hacerle una pregunta, pero me da vergüenza. Hágalo, pregunta que sea. Mire, ¿usted peca o no peca? Y él me volvió a ver con una mirada de humildad. Y me dice: ay, muchacho, si usted supiera, yo peco más que usted. De pronto oí algo diferente. Un hombre humilde, con más ministerio que aquel pastor. Y aquel pastor decía que no pecaba, pero aquel misionero decía que él sí pecaba. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Al misionero, al pastor o a la Biblia? El mismo problema se presentaba en los días de Juan. Algunos enseñaban que un cristiano ya no peca y que con rigurosa limitación a la carne deja los hábitos. Hermanos, para que usted lo sepa, la psicología constitucional y la psicología patológica han demostrado que los hábitos no son concomitantes con el temperamento. Yo sé que no entendieron nada. Pero esto lo que significa es que los hábitos no están en la carne, que los hábitos son costumbres que usted aprendió y que puede desaprender. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero Juan nos va a enseñar una técnica mejor que esa técnica de pegarse duro en la espalda. Juan dice que esa técnica de pegarse en la espalda no funciona. Ya Pablo había dicho que eso no funciona. Pero había otra idea. La idea era el antinomianismo, o sea, ir en contra de la ley. Estos enseñaban que como el cuerpo es malo, las actividades del cuerpo no revisten importancia. Por lo tanto, se entregaban al desenfreno. ¿Qué significa? De que no importa adulterio en la iglesia, no importa borrachera en la iglesia, no importa orgías en la iglesia. ¿Qué le parece? ¿Se imagina que en la iglesia hubiera orgías?
hubiera muerto la iglesia, era la extinción de la iglesia. Estas dos ideas Juan tiene que decir: un momento, sáquenme afuera de la iglesia la ética del gnosticismo, porque si las premisas del gnosticismo no sirven con los 5 sentidos, fueron derrotadas, menos va a servir la moral. Entonces la gente que ya eran ascetas o que ya habían aceptado la ética y la moral que les habían enseñado, tuvieron que preguntarse: bueno, ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo resuelvo este problema que yo tengo? Entonces Juan enseña un método. Vamos al versículo 5 de 1 de Juan. Este es el mensaje que hemos oído de parte de Él y os anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Y Él va a usar a partir de ahí 6 ideas. 3 son negativas, 3 son positivas. ¿Ve? El sistema socrático. 3 ideas positivas, 3 ideas negativas. Para detener la moral de los gnósticos y sacarla de la iglesia y enseñar un método mejor. Y Juan dice, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué sucede? Mentimos y no practicamos la verdad. O sea, Juan está hablándole a los antinominianos, a los que enseñaban que lo que hace la carne no afecta al espíritu y por lo tanto se puede dejar que la carne vaya donde quiera. Juan dice que la persona que enseña eso miente y no practica la verdad. Verso 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Qué significa andar en luz? Andar en luz significa que usted viene a la iglesia pero no va a la cantina. Si usted se mete a la cantina, ¿qué va a hacer ahí? ¿Ah? ¿A quién va a lavar ahí? Si usted va al prostíbulo, ¿qué va a hacer ahí? ¿Ahí está la luz o las tinieblas? Las tinieblas. Si usted se mete a las tinieblas, ahí no va a estar Dios. Dios se exonera de ingresar ahí. Aunque Dios está en toda parte a la vez, pero Él no quiere estar en las tinieblas. Entonces lo que tenían que entender los cristianos es que esto del antinomianismo es muy peligroso y había que sacarlo de una vez, porque si no el libertinaje iba a seguir en la iglesia, porque ya estaba el libertinaje. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pablo tenía en Corinto un hermanito que tenía sexo con la mamá? Y todo el mundo sabía en la iglesia. Y nadie decía nada, todos calladitos, porque habían algunos que iban a los prostíbulos, hermanitos que iban a los prostíbulos. Y Pablo empieza a decir, bueno, no, aquí hay que poner disciplina. El hermano que se mete con la mamá, venga para el frente. ¿Qué va a hacer, chiquito? ¿Deja eso o va a seguir? De momento que nadie le hable, queda castigado. Nadie le hable, puede venir al culto, pero usted no se comunica con nadie. Usted va a quedar en cuarentena total. El hombre en la iglesia llegaba al culto y no podía conversar. Pero ya después él dejó todo eso y entonces ya Pablo dice, vuélvanle a hablar, pero duró varios meses que a nadie le hablaba. ¿Por qué? Porque este es un castigo terrible, que usted, nadie le hable. Es un castigo moral. El castigo moral siempre ha servido para corregir. Bueno, hoy día no sirve, yo creo, pero antes de ustedes servía. Porque había castigo moral. Y ahora el castigo moral parece que no está funcionando. Porque se volvieron a meter en las ideas de los gnósticos. Pero entonces Juan está aclarando, señores, los que dicen
que lo que hace la carne no afecta el espíritu, están mintiendo. Y esto está llevándolos a las tinieblas. Se están engañando y no practican la verdad. Ahora, versículo 8. Venían los otros, los que decían que no pecaban. Si decimos que no tenemos pecado, la gente que decía que no pecaba, ¿es cierto que se puede dejar de pecar? No. Ahí dice, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué significa esto? Significa que Juan está enseñando un método mejor que la ética de los gnósticos. ¿Cuál es el método? El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu deshace los hábitos. ¿Cuántos dan gloria al Espíritu? Amén. Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, amabilidad, mansedumbre, dominio propio y fe. Digan todos dominio propio. ¿Qué significa dominio propio? Dominio propio significa que el hábito no es concomitante. El hábito se deshace por el poder del Espíritu Santo. Amén. Por el fruto del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa con la iglesia? Que la iglesia deshace el fruto del Espíritu Santo. Es lo mismo que pasaba en tiempo de Juan. Hermanos que deshacían el fruto del Espíritu en vez de deshacer el hábito. Por eso Juan dice, versículo 9, si confesamos. ¿Qué significa confesamos en griego? Si estamos de acuerdo con Dios, nuestros pecados deben ser echados en la confesión. Él es fiel y justo para perdonar y limpiar. Las palabras que Juan usa aquí son palabras semitas. Limpiar es expiación. Expiación significa, para que usted lo entienda de esta manera, porque Juan puso esa palabra en idioma griego, y en idioma griego esa palabra está en tiempo aoristo, lo cual significa que la limpieza de la sangre de Cristo es automática y eterna, es presente siempre. Esto significa que usted es limpiado de todo pecado siempre. Pero ¿por qué tiene que confesar entonces si usted está limpiado siempre? Porque usted cada vez que peca disipa el fruto del Espíritu, lo desintegra, lo hace pedazos. Para poder que el fruto del Espíritu Santo vuelva a usted, usted tiene una condición, es confesar el pecado. Y si no lo confiesa, usted va a quedar sin el fruto del Espíritu. Y si eso le pasa a usted, usted de pronto va a sentir debilidad frente al hábito, y el hábito vuelve. Y se vuelve a señorear de usted, y usted termina otra vez esclavo del hábito. El hábito no es concomitante. El hábito no es parte de usted. El hábito es algo que usted aprendió y se envició. Pero eso es algo que se puede romper o cambiar por otro hábito. Entonces Juan tiene un sistema mejor, que es el fruto del Espíritu. ¿Qué debía hacer entonces un cristiano? Bueno, en primer lugar, rechazar el antinomianismo. Rechazar esas ideas y arrepentirse de lo que habían hecho por creer esas ideas. ¿Qué habían hecho? Ir a los prostíbulos, ir a los bacanales, a beber guaro y participar con las tinieblas.
¿Puede un cristiano jugar con las tinieblas y salir sin quemarse? No. Un cristiano tiene que moverse en la luz. Porque ahí es donde el Señor se va a mover y lo va a proteger. En las tinieblas, el cristiano está expuesto a las tinieblas y al poder de las tinieblas. Juan entonces le dice a los hermanos, no, vean, la ética de la iglesia tiene que ser más elevada que la ética de los ascetas. Y la ética de la iglesia no puede ser esa ética de que la carne hay que dejarla que haga lo que quiera, no señor. Aquí hay un método mejor, es el fruto del Espíritu. Pero la iglesia, y vea que lo vuelvo a repetir porque Juan usa esa técnica, vuelve a repetir lo mismo. La iglesia disipa el fruto del Espíritu, en vez de disipar por el fruto del Espíritu el hábito de la carne. O sea que la iglesia hacía al revés. Y Juan dice, señores, aquí para recuperar el fruto del Espíritu hay que confesar el pecado. Y él no lo dijo, pero Pablo ya lo había dicho. Por eso es que Juan no lo dijo, porque Juan tenía una ética ministerial intacta. Él no se metía con Pablo ni con Pedro. Lo que Pablo dijo, lo dijo Pablo. Lo que dijo Pedro, lo dijo Pedro. Juan se beneficiaba, pero no lo repetía. Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu Santo debe estar en el creyente para deshacer los hábitos. Entonces, hermano, cada cuánto usted debe pedir el fruto del Espíritu Santo. Yo no sé la recurrencia de sus caídas en pecado, pero cada vez que usted cae en pecado, entienda que usted se pasiona el fruto del Espíritu Santo. Así, para que usted lo entienda. Entonces Juan usa esta metodología para decirles, señores, ni los ascetas, ellos mienten, ellos dicen que no pecan, eso no puede ser, porque vea lo que dice Juan, verso 10, pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuál es el consejo de Juan? Que pequen. No pequéis. ¿Cuál es el consejo de Juan? No pequéis. Digan duro. No pequéis. Vuélvalo a decir. No pequéis. ¡Otra vez! No pequéis. Ese es el consejo de Juan. Juan no le dijo a la iglesia, pequen, que eso no importa, no afecta lo que la carne haga al espíritu, porque la expiación nos protege. ¿Qué es lo que se pierde con pecar? ¿Se pierde la expiación? No, la expiación es un juicio judicial y no se puede cambiar, es cosa juzgada. ¿Qué es lo que se pierde? El fruto del Espíritu y la oportunidad de deshacer los hábitos. Una persona que vive en el Espíritu es un canal de bendición y de poder para dar gloria a Dios. Y eso es lo que la iglesia ha sido en 2000 años. Hermanos, Dios habló con Moisés cara con cara y habló con los profetas en sueños y en visiones. Pero ahora Dios va a hablar con la iglesia en la mente. El primero que aparece en la Biblia hablando con Dios en la mente es Mateo. Mateo fue el primero que le llegó a la mente versículos de Isaías. Cuando yo estaba recién convertido, un día yo estaba dormido y de pronto me llegó a la mente un versículo y me desperté por el impacto del versículo, porque me golpeó la mente.
El versículo decía, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Y yo necesitaba ese versículo porque tenía muchos problemas. Tenía una guerra terrible. Pero esa palabra me llenó de consuelo, me llenó de fe, de esperanza, me llenó de todo lo que necesitaba para salir a enfrentar el problema y vencerlo en el nombre de Jesús. Amén. Esa es la forma en que ahora Dios nos habla. Dios te va a sacar del subconsciente para que aflore al inconsciente y para que esté en el consciente. Porque nosotros tenemos tres mentes: la mente subconsciente, la mente inconsciente y la mente consciente. Y el Espíritu Santo se va a mover ahí para sacar de la mente subconsciente, para traerlo al inconsciente y para pasarlo al consciente. Esa es la forma en que Dios te va a hablar. ¿A cuántos Dios les habla? Amén. A veces Dios prefiere hablarnos dormidos, porque es la única forma que le pongamos atención. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Otras veces nos habla dormidos y despiertos, porque hemos aprendido a ponerle atención despiertos. ¿Cuántos hablan con Dios despiertos? Amén. Dios quiere hablar con nosotros dormidos y despiertos. Amén. Dios habla por su palabra. Y Dios nos va a estar hablando de lo que ya habló por medio de los profetas y los apóstoles en la mente. Para que usted comprenda, la mente subconsciente es un prodigio extraordinario, porque en la mente subconsciente usted recuerda absolutamente todo lo que usted ha vivido en su vida. Y ese recuerdo permanecerá por la eternidad. Amén. Porque usted lo va a usar cuando predique en la eternidad, cuando enseñe en la eternidad, cuando sea sacerdote en el milenio y rey. Usted servirá al Señor enseñando y predicando y sacará del subconsciente las vivencias de cuando usted pecaba para que le dé vergüenza, de cuando usted caía y de cuando usted confiaba y confesaba el pecado para volver a tener el fruto del Espíritu. La receta de Juan es la receta de Pablo, pero las ideas de los gnósticos habían aplastado las recetas de Pablo. Juan vuelve a sacar, no señores, el fruto del Espíritu no es permanente. Cada vez que usted peca, el fruto del Espíritu se disipa. Y usted, para recuperarlo, tiene que confesar el pecado. Y si no lo confiesa el pecado, el fruto se disipó. Y hasta que no confiese, el fruto no vuelve. Y usted va a tener la carne relinchando. Y los apetitos de la carne, polvorones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hermanos, aquí Juan está hablando del último documento a la iglesia. Después de este documento, la iglesia ya no se le vuelve a hablar. Vendrá Apocalipsis y hasta luego. Ahora solamente se nos va a hablar de la manera en que ya Dios usó a Juan para hablarnos a nosotros. Juan está hablando de una iglesia que ya tiene 60 años de ministerio. Una iglesia que ya debería ser maestros y hay que enseñarles de nuevo las mismas cosas. ¿Qué técnicas usaba Juan? Vean, papitos, si decimos que no tenemos pecado, estamos engañados, estamos mintiendo, estamos pecando más bien. Porque nosotros somos pecadores, pero la orden mía no es que por ser pecadores usted se entregue al pecado. La orden mía es que no pequeen. Capítulo 2, versículo 1. Y
hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, ¿qué tenemos? Tenemos un abogado en el cielo. Se llama Jesucristo. Y Jesucristo tiene un abogado en la tierra. Se llama el Espíritu Santo. Cada vez que el abogado ve que usted peca, ¡frum!, le desaparece el fruto. Queda usted seco en el desierto. Pero cada vez que usted se humilla y confiesa el pecado, la sangre de Jesucristo lo limpia de ese pecado y el fruto del Espíritu vuelve. De ahí esto prácticamente es como respirar, ¿verdad? Porque usted va a pecar como respirar, como cuando uno bota el aire malo, así va a pecar usted. Y el fruto del Espíritu como cuando absorbe el aire de nuevo. O sea que esto tiene que ser una forma de andar. Eso es lo que Pablo enseñó. Andad en el Espíritu. Porque el fruto del Espíritu deshace los hábitos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Algunos llegaron a pensar que el pecado no le hace nada al cristiano. ¡Qué tontería! ¿Qué le parece un cristiano sin el fruto del Espíritu? Vean, hermanos, un cristiano sin el fruto del Espíritu es peor que un impío, porque va a tener más tentación, más caída, va a ser capturado por los demonios, cautivo y llevado preso a mazmorras, atrapado en jaulas de pájaros, así dice la Biblia, en trampas de redes, en lazo del enemigo, capturado en las tinieblas. Ahí se quedó, lo agarraron, no pudo salir, ahí quedó. Muchos a través de la historia han jugado con las tinieblas y han pagado caro. Juan quiere proteger la iglesia. Juan está hablando de una manera, cuando él dice sabemos, la palabra en griego significa, esto es absoluto. ¿Cuántos lo creen? Amén. Esto es así. La orden es no peque, pero si peca tiene abogado ante el Padre. No se asuste. ¿Qué pierde usted con pecar? Pierde el fruto del Espíritu. Bueno, pierde otras cosas también, pero no hay tiempo ni es el tema de hoy. Pierde luz, pierde comunión, pierde otras cosas. Hay pérdida. No crean que es tan barato. El pecado siempre va a traer consecuencias, porque el pecado no está en Dios. El pecado está en Satanás, en las tinieblas. Y la iglesia debía separarse del mundo. Y estos sistemas éticos que en apariencia llevaban a la gente a niveles espirituales, a alturas morales, estos sistemas éticos, Juan dice, no sirven. Pero hermanos, le tengo noticias. Estos sistemas éticos son los sistemas con que se vive afuera en el mundo. La gente vive así como enseñaron en aquel tiempo de Juan. Así vive la gente ahora. Cada vez la moral está más ascética y también está más liberal. O sea que esa es la forma de vivir del mundo, pero el cristiano, la forma de vivir es el fruto del Espíritu. Esa es la forma de vivir. Entonces Juan repite y repite y repite y repite hasta que aprendan. Y Juan se paró y dijo, señores filósofos, ustedes concluyeron que no saben nada, pero yo, Juan, sé absolutamente que el ser humano
aunque sea cristiano, no puede dejar de pecar. Pero yo sé absolutamente que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero eso no significa que ustedes tienen que aprovechar eso para pecar y creer que el pecado no les hace nada. Van a perder el fruto del Espíritu, se va a disipar. Van a recurrir los hábitos que ya no estaban o que no tenían fuerza ya. Van a perder comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo, y hasta comunión con los hermanos. Van a perder comunión con la luz. Van a dejar de andar en la verdad. Y ustedes deben comprender que el cristiano no puede vivir en la oscuridad. Tiene que vivir en la luz. Hermanos, ustedes han oído hablar del armiño. El armiño es un animal que tiene una piel carísima. Es una piel blanca pero preciosa. Cuando el armiño es perseguido por los perros de cacería, el armiño es muy rápido y no lo agarran. Entonces el cazador lo primero que hace antes de perseguirlo es localiza la casa del armiño y la ensucia de caca. Caca es lo que sea, y barro, suciedad. El armiño después es perseguido por los perros y cuando llega a su casita y la ve sucia no se mete, porque él prefiere morir que ensuciarse la piel. El armiño. Eso es más o menos lo que Juan dice, que un cristiano debe ser como un armiño. Debe cuidar la piel, el fruto del Espíritu. O sea, debe andar lleno del fruto del Espíritu. Si usted logra aprender esa técnica, usted no necesita el ascetismo, tampoco necesita el antinomianismo. Usted puede vivir una vida como la que vivió Pablo, Pedro y Juan. Una vida en el Espíritu. Entonces ahí usted tiene un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y su gozo va a estar completo. ¡Qué alegría saber que yo estoy seguro que mi compra está pagada! Que yo fui comprado y el valor mío es la sangre de Cristo y ya fue pagado. ¿Sabe cuánto valgo yo? La sangre de Cristo. ¿Sabe cuánto vale usted? Dígale al hermano que está a su lado, usted vale la sangre de Cristo. Que ya fuimos comprados y que estamos pagados y que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, el verbo nos limpia, usted no lo entiende porque usted habla español. Bueno, Yaisa habla alemán, también inglés. Pero a usted le cuesta mucho entender el griego y a mí también, porque yo no entiendo el tiempo aoristo, pero el tiempo aoristo es que no existe el pasado ni el futuro, existe solo el presente. O sea, es un verbo que está siempre en presente, para que usted entienda que es este juicio judicial que Dios hizo, es un juicio eterno. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esto es un juicio eterno. Los juicios de Dios, hermanos, son eternos. No se pueden cambiar. Esto no va a cambiar. Pero muchos creyeron, claro, ¿qué importa? Si tengo la expiación, el pecado no me hace nada. Y Juan dice, no, señores, si confesamos nuestro pecado, entonces podemos volver a pedir lo que Pablo nos enseñó, andar en el Espíritu y el fruto del Espíritu. Juan no mencionó eso porque él no se metía con lo que enseñaba Pablo ni con lo que enseñaba Pedro. Eso se llama ética ministerial, no meterse en fundamento ajeno.
porque cada uno tenía su don de Dios y cada uno tenía que hacer lo que Dios le dijo que hiciera, no lo que ellos querían. Por eso es que ellos tenían ética ministerial, porque no se podían meter uno con otro. Cada quien tenía que hacer algo. Y lo que ellos escribieron es lo que nosotros tenemos. Y eso es lo que tenemos que aprender. Ahora yo quiero decirles algo. ¿Cuál es el problema? Que a nosotros todos se nos olvida. Usted lo que aprendió ahorita entre media hora ya se le olvidó. Pero el Espíritu Santo puede hacer que usted se acuerde y sacarle del subconsciente al consciente lo que usted aprendió ahora. Y muchos de ustedes a partir de ahora van a decir, mira, de veras que yo he sido un desperdicio. Yo mi vida he desperdiciado la oportunidad de vivir lleno del fruto del Espíritu. Y muchos de ustedes a partir de ahora van a tomar este hábito, el hábito de andar en el Espíritu. Y eso es lo que Juan dice, que la iglesia tenía que madurar, para que ya no se metiera el mundo a la iglesia. El mundo no tiene nada. Sócrates dijo, bueno, señores, yo soy el coco de los inteligentes y concluyo que yo no sé nada. Así que no me busquen a mí. Vayan a ver a quién buscan, pero a Sócrates no lo busquen, yo no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. Entonces no busquen a Sócrates, no busquen a Platón, no busquen a Aristóteles, no busquen a los gnósticos, no busquen la moral de los gnósticos, no sirve. La única forma de vivir es permanecer en el fruto del Espíritu. ¿Cuántas veces aparece la palabra permanecer en Primera de Juan? ¿Cuánto? ¿Quién dijo 6? Permanecer. No más. Secular, la traducción, la Biblia. ¿Ah? ¿Las apuntó usted? No, Ariana. Pastor, yo conté 15. Permanece. Permanecer. No, 9. ¿Cuántas veces? 21. Ve, aquí está el trabajo bien hecho con Ariana. Démosle un aplauso a Ariana. 21 veces aparece la palabra permanecer, porque es la segunda palabra en importancia en la primera de Juan. La primera palabra es amor. ¿Cuántos creen que el amor es importante? Amén. Hermanos, ¿cómo no va a ser importante si en tiempo de Juan a la gente le quitaban la casa, le quitaban el trabajo? Y los hermanos que todavía tenían casa y trabajo tenían que darle comer a los que no tenían. Se ocupaba el amor para eso, ¿sí o no? Sí. Usted tenía que hospedar en su casa a los que les habían quitado la casa, aunque usted se incomodara, y ayudarse mutuamente, porque Domiciano era un hombre despiadado, sin misericordia, que andaba matando cristianos y persiguiéndolos en todo el mundo por el delito de creer y seguir a Jesucristo. Por eso es que Juan dice, no, papitos, hay que permanecer. ¿Permanecer en qué? ¡En el fruto del Espíritu! Debe confesar el pecado cada vez que lo comete. No puede dejar el pecado ahí haciéndole nido. Usted tiene que entender que el cristiano y el pecado no son compatibles. Son incompatibles. Así como Dios y el pecado son incompatibles. Nosotros somos el pueblo de Dios, los hijos de Dios, y queremos parecernos al papá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, démosle otro aplauso a Diana. Hoy le vamos a dar un premio a Diana por hacer el esfuerzo. Guarde ahí para que usted reclame su premio.
Hermanos, esta semana vuélvanse a leer la primera de Juan. Como usted verá, Juan a los 95 años ya no era un chiquito que no sabía leer y escribir, ni un jovencito que había crecido en Galilea. Ya Juan se había rozado con los filósofos, con la cultura máxima del mundo. Ya Juan había estado con Cristo, ya Juan no era el mismo. Juan era un hombre con una mente superior. Era un hombre con una mente sana, desarrollada, un hombre que fue al cielo y que vio cosas que él pudo explicar. Ni Pablo pudo hacer lo que Juan hizo. Pablo fue al cielo y cuando vino dijo, lo siento, yo no puedo explicar lo que vi. Pero Juan fue al cielo y cuando vino dijo, yo voy a explicarle, esto se parece a tal cosa, esto se parece a tal cosa. Fue el único que pudo explicar. Fue al cielo y pudo explicar lo que él vio. Pablo no pudo. Juan fue bendecido con un don increíble, una mente capaz de, con 95 años, de escribir este documento. Y después de se vino con Apocalipsis. A Juan lo agarró Domiciano y lo puso preso en la cárcel de Patmos y lo sentenció a hacer ídolos hasta la muerte. ¿Qué castigo le puso Domiciano a Juan? Vaya usted a la cárcel y póngamelo a hacer ídolos. Los ídolos que la gente adora, Juan va a tener que hacerlos. Ese es el castigo, hasta la muerte. Juan tuvo que vivir en esa cárcel y ahí él le dictó el Apocalipsis a los discípulos que estaban ahí con él. Y el Apocalipsis fue el que vino a levantar la iglesia. Y sacando el gnosticismo de la iglesia se levantó. La iglesia se levantó. Después de que estaba casi muerta, se levantó y conquistó todo el mundo. Y en 2000 años la iglesia es invencible. Hermanos, la iglesia ha hecho obras colosales como llenar el abismo de demonios, sacar los demonios del mundo, traer la verdad a este mundo y mantener la verdad firme en medio de todas las mentiras. Es increíble, pero aún hoy día, si usted habla con un egresado de la Universidad de Costa Rica, todos son como monos, burros, onzos. Todos son ateos. Todos creen lo mismo. No sé cómo los inyectan. Ahí tienen que tener unas inyecciones, ayúdenme a decir. La educación secular se está paseando en la poca espiritualidad que hay en este país. Y eso es culpa de Daniel Oduber, porque Daniel Oduber fue el alcahueta que permitió que los chilenos que fueron expulsados de Chile cuando cayó Salvador Allende dieran trabajo en la Universidad de Costa Rica. Y esos ateos comunistas empezaron a dar clases ahí. Y son los culpables de que Costa Rica esté como esté, ruina espiritual. Para que usted lo sepa, Costa Rica es de los países donde la iglesia es más débil del mundo. Y donde los cristianos son más ignorantes del mundo. Para que usted lo sepa. Aquí en Costa Rica usted va a encontrar a los cristianos más locos, más dementes, más equivocados. Pero Juan dice, no, papito, nosotros tenemos la verdad. Sáquese usted las ideas de que usted no puede. Yo soy Juan, yo soy un Galileo. Vea que yo no sabía ni leer ni escribir. Y ahora tengo que corregir hasta los filósofos. Yo soy Juan el gallo. Yo lo que digo es absoluto. No es que yo con solo los 5 sentidos derrote a todos los filósofos. Y yo saco la ética gnóstica de la iglesia y yo les digo, lo que dijo Pablo está bien. El fruto del Espíritu es imprescindible para la vida cristiana, para deshacer los hábitos. Y los hábitos se pueden deshacer, pero pueden volver. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Bueno, vamos a orar, pongámonos en pie. Esta semana, hermanos, vuélvase a leer la primera de Juan. No es un libro fácil, es un libro muy difícil. Porque Juan, cuando lo escribió, ya no era un chiquito tonto de Galilea. Era una mente brillante que había estado con Cristo, que había estado con la élite de los filósofos de Grecia, que había enfrentado y derrotado las mejores ideas de los filósofos. Juan es un gigante de la teología, un instrumento de gloria para Dios. Amén. Amén. Y usted puede ser igual que Juan. Usted tiene lo mismo que Juan. Más bien usted tiene más porque usted sabe leer y escribir. Tiene más ventaja. Usted puede vivir en el Espíritu y superar a Juan y hacer cosas mayores que Juan. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, le damos gracias porque lo que pasó en tiempo de Malaquías nos ayuda a comprender. Cuando usted hace silencio, no significa que usted no va a hablar, sino que va a hablar solo con los que quieren hablar con usted. Porque en los 400 años de silencio, hubo mucha gente que hablaba con usted en la mente, a través de la palabra escrita. Igual usted dejó de hablarle a la iglesia después de Juan, no volvió a hablar, pero habla con nosotros en la mente. Somos privilegiados que podemos hablar con Dios. Y Mateo nos enseñó esa metodología, cómo el Espíritu saca del subconsciente para traerlo al consciente, para hablar con nosotros. Señor, queremos agradecerle porque Juan es el último de los apóstoles y a través de lo que él escribió, creemos que Jesús es Dios y creemos que es completamente humano. Creemos en él y él es el que resucitó de la tumba. Creemos que hay vida después de la muerte y que Cristo es la vida y que Cristo es nuestro Salvador, que su sangre humana nos limpia de todo pecado. Quiero pedirle, Señor, por mis hermanos, para que el Espíritu Santo en forma supernatural les ayude a comprender este lenguaje de Juan, un lenguaje muy profundo, muy complicado para cristianos maduros, pero es un lenguaje necesario en este momento de la iglesia. Le ruego por favor, Señor, que nos ayude a entender y a poner en práctica lo que aprendemos, para que su promesa que está en Proverbios dice: el que aprende y pone en práctica lo que aprende, se estima a sí mismo y prospera. Le ruego ahora que bendiga a esta iglesia local. Bendiga a estos hermanos, Padre, hágalos prosperar como dice su palabra, cumpla su palabra y traiga sobre ellos lo que les falta, complétele lo que les falta, ayúdenles a madurar, ayúdenles a crecer, ayúdenles, Señor, a ser sobrios, ayúdenlos a entender estos misterios y a vivir en ellos, ayúdenlos a vivir en el fruto del Espíritu, ayúdenos a mantener el fruto del Espíritu más tiempo. Ayúdenos a entender que el pecado sí tiene pérdidas, sí tiene consecuencias. No nos va a quitar la expiación. Estamos seguros en Cristo. Pero nos va a quitar muchas cosas que son necesarias para el éxito de nuestro ministerio, para el éxito de nuestra vida, para el bienestar de nosotros y de la iglesia, y para sus deseos, complacer. Le ruego, Señor, que sane a todo el que esté enfermo y que bendiga sus trabajos, sus negocios, fuentes de ingresos, todo lo que hacen o emprenden lo bendiga, y que cuando lean la primera de Juan, el Espíritu de Dios les dé más luz. Le pido, Señor, que el Espíritu Santo esté trabajando en esta semana en todos los corazones para sacar más información del subconsciente y traerla al consciente. Y que cada vez que lee la primera de Juan, el Espíritu le traiga más luz para que vean cómo Dios habla con sus hijos. Gracias, Señor, porque usted nos habla a través de Juan. Y bendita sea esa palabra que está anidada en cada corazón.
Bendigo a todos en el nombre de Jesucristo. Amén.